cierren los micrófonos, por favor, ¿no? Que cierren los micrófonos y, por favor, doctor José Norman, gracias, muy amable. Vamos a darle entonces inicio a la sexta reunión de Recreando la Historia del proyecto Salón de la Memoria Histórica de la Salud de Caldas, que es un convenio interinstitucional entre la Universidad de Caldas y la Academia de Medicina de Caldas. Voy a darle la palabra para la presentación al señor presidente de la Sociedad de la Academia de Medicina de Caldas, el doctor José Norman Salazar. Por favor, doctor José Norman, hace la presentación de nuestro conferencista y muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Bernardo. A todos los asistentes, bienvenidos este 25 de noviembre de 2021. Para la Academia de Medicina de Caldas es un honor presentar en este programa de Recreando la Historia, Cátedra Julio Zuluaga, en su sexta época, número 60, la sexta edición del 2021, a nuestro académico, el doctor Hernando García Zavala, ortopedista, especialista en epidemiología, un humanista interesado en temas de humanismo en el área de la salud, quien para el día de hoy nos va a presentar una charla que ha venido preparando que se llama El enigma de los pueblos del mar. Con ustedes, doctor Hernando García, que del auditorio, y bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación para esta cátedra Julio Zuluaga en Recreando la Historia. Puedes activar tu pantalla, doctor Renato. Sí, doctor, estoy en eso. Actívala. Mientras tanto, hizo Bueno, una... un segundito que no he podido entrar aquí, pero ya voy a resolver este. Sí. Mientras tanto, aprovecho la oportunidad de invitación a todos los médicos asistentes para que nos acompañen el próximo viernes 3 de diciembre. Vamos a tener una actividad mixta presencial en el auditorio Ernesto Gutiérrez de la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas, donde vamos a conmemorar el Día Panamericano del Médico y vamos a lanzar el proyecto del médico caldense. En ese jornada vamos a empezar a las 2:30 de la tarde. Durante varias horas vamos a tener importantes conferencistas y va a ser un evento donde vamos a resaltar y dignificar el trabajo de los médicos en este momento. La invitación es muy especial para todos ustedes, para que nos acompañen, los que nos puedan acompañar en forma presencial en el auditorio Ernesto Gutiérrez, y quienes no puedan estar presencialmente, se va a transmitir a través del Facebook Live de la Facultad de Ciencias para la Salud. Entonces, viernes 3 de diciembre a partir de las 2:30, para que nos congreguemos y honrosamente celebremos el Día Panamericano del Médico y el Día del Médico Caldense. Esto. Estamos viendo tu pantalla bien. Perfecto. Puedes comenzar. Listo, doctor. Usted sabe que esta tecnología a nosotros al principio nos da mucha dificultad. Pero bueno, yo en primer lugar, ¿me están viendo pantalla y están escuchándome bien, apreciados amigos? Muy bien, sí. Bueno, en primer lugar, agradecer muchísimo a la Academia de Medicina, al doctor José Norman, por supuesto a la Universidad de Caldas, a la doctora Claudia Jaramillo, al doctor José Norman especialmente, y al doctor Bernardo Ocampo,
una persona tan gentil que me ha dado la oportunidad de participar en esta importante cátedra, Julio Zuluaga, nuestro primer decano de la facultad, en ese entonces Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas. El título de esta charla que quiero presentar a consideración de todos ustedes a nivel de un simple aficionado a la historia, es lo que los historiadores han denominado el enigma de los pueblos del mar. Ese enigma de los pueblos del mar tiene una significancia empezando por el nombre que le han dado. Un enigma es simplemente un suceso extraordinario con causas que no son bien desconocidas, que subyacen en la oscuridad del conocimiento y que de todas maneras el ser humano, mediante la aplicabilidad de todo tipo de conocimiento y especialmente de la investigación, en este caso historiográfica, va discerniendo para diferenciarlo de lo que es un misterio, que un misterio es otro suceso igualmente imprevisible, desconcertante, cuyas causas no se conocen, pero que nunca el ser humano va a poder dar una explicación racional y lógica. O sea que entra dentro de la esfera del conocimiento informal, o sea, aquello que conocemos como mitos, como leyendas, como relatos. Para comenzar y entrar en materia, creo que debemos partir de una hipótesis. Hipótesis que por supuesto no es mía, es recopilado de una revisión que he hecho desde hace aproximadamente 5 años sobre un tema que a mí me ha parecido supremamente apasionante. Y es el por qué, en un momento dado, en el clímax del apogeo y el inicio de las culturas, de las civilizaciones primigenias y de los pequeños imperios que darían paso a los grandes imperios, en la transición de una época que se denomina la época de la edad de los metales, entre el bronce tardío y la aparición de la edad de hierro, hubo un colapso de una serie de culturas, de civilizaciones y de pequeños imperios en el epicentro de la evolución del ser humano. Desde la prehistoria, que es la parte en la cual el ser humano empieza a ser protagonista, hay diferentes etapas, pero en el momento en que empieza este relato, 1200 años antes de Cristo, habían una serie de espacios geográficos poblacionales con sus culturas y sus civilizaciones que iban en apogeo. Y de un momento a otro colapsaron. Para algunos historiadores, esto ocasionó un retraso muy grande en lo que ha sido la evolución vertiginosa, progresiva, constructiva, con todos sus ventajas, pero también con todos sus defectos, de lo que hoy conocemos como civilización, abro comillas, occidental. Y entonces se produce algo que tiene un nombre rimbombante, que es la hecatombe del mar Egeo. Y una hecatombe es un suceso desastroso que produce pérdidas considerables, no solamente en los espacios geográficos poblacionales, sino en las culturas, en los recursos económicos. Y para que esto ocurriese y los griegos le dieran, porque es una de las fuentes más importantes de información que tenemos sobre lo que ocurrió en el Mediterráneo oriental, en lo que es el mar Egeo, el nombre de hecatombe tuvo que haber sido un suceso o una serie de sucesos. Vamos a ver, no es un suceso aislado, es un conjunto de circunstancias desde el punto de vista del entorno ecológico, fundamentalmente climatológicas, fundamentalmente desde el punto de vista de influencia de los fenómenos naturales y, por supuesto, de causas antropogénicas que permitieron
que se derrumbaran esas pequeñas y medianas culturas, civilizaciones e imperios antes de llegar al verdadero primer imperio de la edad antigua, que es el imperio persa. Un tema muy apasionante que podrá ser tema después de otro tipo de revisión. El Homo sapiens, desde su evolución como género Homo dentro de esta especie, se ha caracterizado porque a partir de una transformación filogenética, cuando hablamos de filogenética fundamentalmente nos referimos en él, esa transición entre los primates hominoideos, los grandes simios, a los Australopithecus y al género Homo. Entonces nos tenemos que situar aproximadamente para la aparición del género Homo, tanto el Homo habilis como el Erectus, que simplemente se diferencia uno del otro en que el sistema nervioso central evolucionó en una forma vertiginosa. Ustedes saben la representación cortical que tiene la extremidad superior y fundamentalmente la mano, y el aparato locomotor para adaptarse a una serie de condiciones nuevas que fueron transformando todo lo que es el fenotipo, lo que es el psicotipo y por supuesto el sociotípico, el tipo de ser humano evolucionado históricamente. Entonces, definitivamente, este episodio, que vuelvo y repito, me ha parecido muy interesante, trata sobre una migración, sobre posiblemente las primeras migraciones importantes que el Homo sapiens tuvo posteriormente a la superación de la prehistoria hasta la edad antigua, o sea, la transición entre lo que es la edad de piedra, así a grosso modo, con la edad de los metales. Hay evidencias desde el punto de vista genético a partir de la finalización del segundo milenio y el comienzo del tercer milenio, que determinan mediante técnicas de genética molecular, mediante la evolución de lo que conocemos como la genética de tipo poblacional, que han lanzado una teoría que cada vez coge más vigencia, y es que el ADN mitocondrial, la denominada EVA prehistórica, apareció lógicamente en el África. Esto no es nada nuevo, pero ya se han ido puntualizando hechos más concretos, especialmente en una zona geográfica que involucra el oriente del África central y del sur del África, en una alteración de tipo geológico, choque de placas tectónicas que dieron origen a lo que ustedes conocen en África como la falla y el Valle del Rift. Todo lo que estaba al lado derecho del Valle del Rift eran terrenos favorables para esa actividad fundamentalmente e inicialmente del ser humano buscando alimentación, recursos energéticos, que eran las actividades cinegéticas, o sea, la caza. Nosotros fuimos transhumantes durante un periodo muy largo en nuestra prehistoria, hasta llegar al neolítico, la gran revolución neolítica, que sin ella no tendríamos, por supuesto, ninguna otra evolución. Y estoy hablando de un caso que es en la realidad, por supuesto, todo es un escalón y un escalafón progresivo en la historia, pero la revolución neolítica marcó la gran diferencia. Para bien, mis estimados amigos, y para mal. No solamente hemos logrado una evolución cultural, una evolución de civilidad, una organización de diferentes formas de manejar un Estado, la ciencia, la tecnología, el conocimiento en todas sus manifestaciones, pero también ese paso entre la vida transhumante a la vida sedentaria en lo que es el neolítico, ocasionado o ha ocasionado la mayor parte de los problemas que se han agigantado y se han intensificado a partir de ese momento hasta nuestros días. El hombre de Neandertal, Homo sapiens, el hombre denisovano, el de Heidelberg y el Cro-Magnon, consideramos que son los Homo sapiens. Para algunos paleontoantropólogos se le puede agregar el segundo apelativo, que es el Homo sapiens sapiens. El espíritu nómada, el espíritu aventurero del ser humano,
esa capacidad de migrar, de buscar, de sobrevivir, y además de sobrevivir, de modificar su entorno, su medio ambiente, ha sido la característica desde nuestro inicio hasta nuestros días. Y como digo, fuente de éxitos y fuente de fracasos y de amenazas que en este momento ustedes están percibiendo. Muy rápidamente, porque el tema es un poquito largo, miren ustedes en este diagrama, en esta diapositiva, las principales migraciones ya del Homo sapiens sapiens, de donde, con esa teoría de la genética denominada la EVA mitocondrial, aquí, que es donde está situado lo que yo les decía, la falla geológica de el Rift hacia el lado oriental y hacia el lado centro y el sur, aparecieron los primeros Homo sapiens que fueron colonizando toda el África, llegaron a Europa y en Europa coexistieron el hombre de Neandertal, el hombre de Cro-Magnon. A partir de él, por estas dos rutas más importantes, subieron al Asia, aproximadamente entre 25.000 y 30.000 años, pasaron por el estrecho de Beringer, ¿de acuerdo? El mar de Beringer. Y otra teoría que tiene también una gran validez desde el punto de vista paleonto-geológico, por estas islas, cadena de islas que son las islas aleutianas. Entraron por América del Norte aproximadamente entre 15 y 17.000 años, y en América del Sur llegaron por toda nuestra zona de Centroamérica, el Darién, Urabá, las costas del Pacífico. Y hay otra teoría, también con muchas pruebas contundentes, de que escogieron la vía siempre por el Pacífico, por el Atlántico no hay teorías consistentes, ¿de acuerdo? E hicieron el paso por lo que es la península del Indostán, lo que conocemos modernamente como Indochina, que es el sur este de Asia, pasaron por esto, que es las islas de la Malasia, Sumatra, Java, Borneo, Indonesio, llegaron a Nueva Guinea, llegaron a Australia y de ahí por las cadenas directa hacia las costas del Pacífico, especialmente de Chile, Perú, Ecuador y Colombia, y por la cadena de las melanesias, de las micronesias y de las polinesias, que son todos archipiélagos e islas del Océano Pacífico, llegaron hasta nuestras tierras. Este es otro movimiento importante de las grandes migraciones. Historiadores como Toynbee y como Sprengel han coincidido en que la mayor parte de la historia que merece ser escrita se ha hecho alrededor de las grandes migraciones humanas. Y ustedes seguramente conocen muchísimas de esas, por ejemplo, las invasiones de los pueblos normandos y germanos cuando presionaron la caída del Imperio Romano de Occidente, la de los hunos, la de los mongoles, la de los pueblos y los piratas sarracenos, etcétera, etcétera, para mencionar solamente algunas de estas grandes migraciones. Pero siempre el ser humano, en ese devenir, en esa migración permanente, en ese afán, de acuerdo, de cumplir con sus ambiciones y con sus objetivos existenciales, que son básicamente la libertad, de acuerdo, y llegar hasta donde sea posible a la felicidad. Buscando esto mediante su trabajo, mediante el desarrollo cognitivo que ya explicamos a nivel del sistema nervioso central y del aparato locomotor, empezó, de acuerdo, a hacer su curso por la historia, pero siempre encontró estos enemigos. Para los que le gusta lo que es la literatura apocalíptica, sin tener ningún tipo de preferencias por lo que es la parte judeocristiana, la parte de otras culturas. En el libro de las revelaciones de la Biblia, del Nuevo Testamento, del Testamento de San Juan, aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis. Esos 4 jinetes del Apocalipsis han acompañado al ser humano en todos sus desplazamientos. Démoslo simplemente, ¿de acuerdo? Este caballo que es la guerra, este es un caballo, un alazán rojo,
¿de acuerdo? Este caballo que es el negro, donde se juntan la peste y la hambruna, y esto como consecuencia de estos dos, que es la muerte. Y adelante, para, vuelvo y repito, la cultura judío-cristiana, este sería el Redentor, Jesucristo, y para otros sería la esperanza. Estos jinetes del Apocalipsis han permanentemente acompañado y han entorpecido la evolución y el desarrollo del ser humano. Último ejemplo, solamente para hacer un récord de la peste que nos está en este momento con tantas dificultades y por el virus. Pero fíjense, seguidas personas asistentes, que ya en la edad moderna hay otros enemigos del ser humano, enemigos que han aumentado la intensificación de la violencia, que han permitido que lo que se conoce como el cáncer social, que es la corrupción, los totalitarismos ideológicos de cualquier etiología, ¿de acuerdo? Ya sean políticos, ya sean sociales, ya sean religiosos, ya sean culturales. Y el monopolio y la concentración de las cadenas de producción, el dominio inicialmente de los grandes imperios, pero ahora de las multinacionales. Y esta hiperconectividad, esta tecnología de control se va convirtiendo en un gran enemigo. Para los que les gusta el tema, dos libros clásicos, que es el libro de Orwell sobre 1984, una distopía, y el libro de Aldous Huxley, Una vida feliz, nos da un ejemplo de lo que estamos en este momento siendo interdependientes de esta tecnología, de esta hiperconectividad sin control. El gran hermano, el gran vigilante. Pero el otro elemento clave es la superpoblación, y esto por el símil a los cuatro jinetes del Apocalipsis antiguo, de referencia bíblica, son los cuatro jinetes del Apocalipsis moderno del siglo XXI. Richard Dreyfuss es el que ha tenido o que ha trabajado por lo menos dentro de mi conocimiento más sobre esos cuatro jinetes del Apocalipsis. Y él habla que la superpoblación, ¿de acuerdo?, que permite una gran predación del entorno ecológico, para utilizar un símil popular, pues realmente no hay cama para tanta gente ya cerquita a los 8.000 millones de habitantes. Y estos elementos han producido un problema, o la mayor parte de los problemas. La catástrofe que ha anunciado, o que había anunciado desde finales del siglo XIX, Thomas Malthus, que hacía parte de la escuela económica clásica, con Adam Smith, con David Ricardo, con Stuart Mill y por supuesto Thomas Malthus, que era un especialista en demografía y un economista clásico, ¿de acuerdo? Parece que va acercándose a su realidad. Se ha evitado desde el momento de sus teorías, porque la ciencia y la tecnología ha contrarrestado la gran cantidad de habitantes que ya en este planeta están haciendo los efectos de alterar el equilibrio. No sé qué más. Pero centramos en el tema que es de interés. Aquí están los pueblos de mar, haré un diagrama, ahora los vamos a ver un poquito más en detalle. Y esta situación histórica ocurrió, como les decía al comienzo, en la transición de la edad de cobre, que recibe el nombre por los geólogos como el talcolítico, y lo que es la edad del bronce, en el momento en que el cobre tuvo la aliación con el estaño y las herramientas de trabajo, pero especialmente las herramientas de guerra, empezaron a transformarse para obtener mayor dureza y mayor eficiencia y eficacia. Aquí es donde está nuestra aventura. El término de prehistoria, Sir John Lubbock y Dennis Wilson habían determinado que en la edad de piedra, entre la transición del paleolítico, el mesolítico, el neolítico hacia el eneolítico, hacia la edad de los metales, es cuando el ser humano, el Homo sapiens, deja de ser
predador permanente sin producir absolutamente nada, simplemente gastando todo lo que el entorno le brindaba, a ser ya productor de cultura, de trabajo. ¿Me están escuchando bien? ¿Aló? Supremamente bien. Adelante, bien Perfecto. puede ser nada. Muy bien. Entonces, esta fase hace una diferencia muy grande. Depredador, inicialmente carroñeros, posteriormente con actividades cinegéticas, a luego a ser productor, hace que el hombre se establezca en un espacio, empiece a producir, empiece a desarrollar sistemas de gobierno, se apropia de lo que es natural, lo que es perceptible organolécticamente, aquello que no tiene ninguna explicación desde el punto de vista de la conciencia lógica, él lo llama sobrenatural, acude a lo que es la religión, los dioses, con todas sus dimensiones, el politeísmo, el animismo, el chamanismo en sus expresiones intermediarias, etcétera, etcétera. Pero también comienzan entonces los problemas que todavía nos agobian. Recordemos estos tres datos que son importantes. El ser humano aparece como productor de cultura. La cultura es simplemente la expresión del trabajo sobre lo que encontraba en ese momento, y esas obras se pueden recoger, especialmente aquellas que tienen perdurabilidad, que tienen resistencia por los métodos de estratificación, de datificación con radioisótopos, con otra serie de técnicas importantes para precisar que más o menos el Homo erectus y el Homo habilis aparecieron con 2.5 millones, y aquí comienza entonces la prehistoria, empieza la edad de piedra, y cuando aparece la escritura también son fechas muy variables, pero en términos generales entre 5.000 y 4.000 años, ya sea por las representaciones de tipo pictográfica, ideográfica, jeroglíficas, y ya luego lo que es el alfabeto, tanto silábico como vocálico, como veremos más adelante. Cuando aparece ya la escritura, ya el ser humano entra en la historia. Entonces, desde 2.5 millones de años hasta 4.000 antes de Cristo, hablamos de prehistoria. Y la transición entre la edad de piedra y la edad de bronce fue prácticamente el detonante para que el ser humano avanzara inconteniblemente en la creación de cosas, en la comprensión de lo que es el conocimiento, los sistemas filosóficos, teológicos, la ciencia y fundamentalmente la artesanía y la tecnología aplicada para resolver los problemas cotidianos. Y cuando hablamos de arte, hablamos no solamente de arte útil, sino también de arte que modifica la percepción organolíptica del ser humano, que le produce bienestar, o sea, todo tipo de las artes nobles que conocemos. Entonces, esta parte es importante porque aquí aparecen las civilizaciones, y esas civilizaciones arrancan con la revolución neolítica. No me voy a detener mucho para que tengamos tiempo de completar la charla sin interferencias, pero recuerden que tenemos 5 revoluciones. Nosotros estamos en este momento en esta última, la revolución de la singularidad, que se basa en el aumento de la tecnología basado en todos los medios de comunicación, las TIC, las tecnologías de la informática y la comunicación, el Internet, la digitalización y codificación de la información cada vez más avanzada, más precisa, más compleja, ha llegado hasta los estadios de la inteligencia artificial y a la automatización de los procesos. Estamos en esta última revolución. Hace poco tuve el honor de en la academia presentar un tema sobre el ser humano y su cosmología, y llegamos, porque era demasiado tema, a esta última parte que, para resumirles, es esa polémica de tipo filosófico, de tipo conceptual, en si el humanismo ya está evolucionando hacia un transhumanismo o estamos verdaderamente en un poshumanismo. En esto hay muchas cosas de que hablar. Tenemos la fortuna de tener al doctor Orlando aquí en el auditorio, que es un experto en estos temas, pero sin la revolución neolítica
no habríamos llegado al punto en que estamos ahora. Las otras fueron las revoluciones industriales, la revolución de la productividad y la sistematización de la ciencia y de la tecnología. Conceptos muy importantes, una cultura que es todo aquello que es parte de nosotros dentro de un espacio geográfico poblacional en un momento dado. Tiene que ver con el conocimiento formal y el informal. Dentro del informal, los mitos, las leyendas, las ideas, los cuentos, la memoria oral, la transmisión oral y otros aspectos culturales como las costumbres, los lenguajes, la religión, etcétera. Y eso caracteriza, da una personalidad, de acuerdo a una serie de grupos, de acuerdo, etnolingüísticos y culturales que conforman lo que denominamos cultura. La civilización y el imperio, ya hablamos de sociedades mucho más complejas. La civilización es una sociedad, de acuerdo, que ya empieza a estructurar una serie de normas, de instituciones, para hablar solamente en la edad moderna de las instituciones democráticas que pueden ser un símil en la edad antigua, en la edad media, de instituciones que en un momento dado permitían la interacción armónica, cooperativa entre los diferentes grupos sociales. Y un imperio ya implica una dimensión multireligiosa, multicultural, multiétnica, en donde en forma ya obligatoria y generalmente media, el poder coercitivo, la violencia controlada, nuestro mayor problema asociado que han sido las guerras. El ser humano, así como empezamos consustancialmente desde la etapa neolítica a tener una serie de manifestaciones que nos caracterizan, la guerra, desafortunadamente, es una de las características que siempre nos han caracterizado y que continúa permanentemente. No es sino echar una miradita a lo que está pasando en pleno siglo XXI en todo el mundo, donde hay registradas en este momento 74 conflictos medianos y grandes, de los cuales de esos 74 hay 35 activos. Esta media luna fértil, que va a ser tema donde se desarrolla nuestra aventura, ¿de acuerdo?, es uno de los componentes de estos culturas y civilizaciones que vamos a referirnos con relación al enigma de los pueblos del mar. El primero y único imperio real de la edad antigua, o sea, de la transición de la prehistoria a la historia, antes de la caída del Imperio Romano, fue definitivamente, y en eso coinciden los historiadores, el Imperio Persa. Pero aquí teníamos esta media luna fértil, donde empezaron las primeras culturas muy rápidamente, la Sumeria, la Acadia, la Babilónica, la Asiria, y aquí en el Asia Menor, la cultura hitita, y en la franja, en este paso tan importante, fuente de conflictos permanente desde que el ser humano existe en estos territorios, que es la franja sirio-palestina. Recuerden este conflicto extraordinariamente largo, penoso, y yo quiero decirlo con profundo respeto, irracional, casi que grotesco, entre los países árabes, algunos países árabes e Israel, que simplemente es una consecuencia no directa del conflicto entre ellos, sino desafortunadamente de la acción totalmente desconsiderada de las potencias colonialistas de la edad moderna. Otro tema para revisar cuando ojalá tengamos oportunidad. El imperio egipcio, el gran imperio egipcio para la medicina, la cuna de nuestra medicina. Nosotros tenemos como referencia aquí en esta zona del Epidauro la escuela de Asclepio, con Hipócrates como parte representativa, simbólica, pero todo lo que los griegos aprendieron, lo aprendieron de aquí, de Egipto. Por lo tanto, podemos decir que para la medicina occidental es el prototipo, la génesis de la medicina es la medicina egipcia. Y bueno, aquí ya más rápidamente, porque prácticamente este preámbulo era importante para saber por qué imperios tan importantes, imperios pequeños y medianos, pero culturas y civilizaciones tan importantes como la civilización minoica en la Creta antigua, el origen prácticamente
de la civilización griega arcaica, la civilización micénica, estas dos conocidas como las civilizaciones de los palacios. El origen de nuestra civilización tiene un marco de referencia en la edad clásica, porque ustedes van a ver que hay un periodo arcaico, hay un periodo clásico, un periodo helenístico, post-helenístico, y el previo, donde esto iba impulsado, ¿de acuerdo? Se convirtió en la edad oscura. Estos dos imperios, el imperio hitita, un imperio guerrero de origen indoeuropeo, y de aquí para adelante vamos a oír hablar una interacción desde el punto de vista étnico-lingüístico de dos corrientes, la indoeuropea, la semita, y la camato-africana. Estas son prácticamente la fuente de todos esos grupos étnicos y toda esa variedad de lenguas que aparecieron en esta zona. Esto era el epicentro del mundo. Aquí se desarrolló la primera talasocracia, que fue la cretense. Posteriormente, los fenicios, en la época oscura, Grecia, se apropiaron de todos estos sitios de transacción económica. Los imperios que tenían ese antagonismo y los más poderosos eran el imperio hitita y el imperio de Egipto, perdón, con la cultura egipcia, y por decir así, la cereza del pastel, lo que más ambicionaba era esta franja sirio-palestina, que era el paso obligado por vía terrestre y también por vía marítima de lo que era Europa, Asia y el norte de África. Hasta la guerra de Troya, el imperio hitita, el imperio egipcio, la civilización micénica, la civilización minoica y todas las culturas alrededor de la franja sirio-palestina, fundamentalmente los fenicios, los arameos y los israelitas, estaban en un equilibrio desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar. Pero a partir de la fecha, 1200, entró la zona en una destrucción, en un caos, en un desorden, y es algo que tiene una gran importancia para la civilización occidental, la época de nuestro prototipo griego, tanto minoico como micénico. La dimensión del problema la dan muchos historiadores durante toda la evolución histórica. En la parte más de la esfera antigua, en la época clásica, Heródoto, que era un gran historiador, y Hesíodo, uno de los principales poetas junto con Homero en las teogonías. Recuerden los trabajos días y de Homero, la Ilíada y la Odisea, que es básica para todo esto, lo que es la mitología griega, y especialmente algo que vamos a hablar mucho aquí en la guerra de Troya. Habíamos dicho que hasta la guerra de Troya más o menos todo estaba organizado. Robert Druce, un gran historiador con libros muy reconocidos, afirma que es el peor desastre de la historia antigua. Inclusive lo pone por encima del colapso del Imperio Romano de Occidente con la invasión de las tribus germanas, ¿de acuerdo? Y nórdicas. Históricamente se ha utilizado un nombre que es peyorativo, que son las tribus bárbaras, pero barbarismo y bárbaros se ha utilizado indiscriminadamente, depende de quién tenga el poder. Pero por encima de la caída del Imperio Romano, en el año 476, ustedes recuerdan, cuando dentro de los pueblos germanos, el pueblo Erulo, con Odoacro, derrocó al último emperador romano, que fue Rómulo Augustulo, y a partir de eso solamente persistió el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, que tiene otro efecto histórico y cronológico muy importante, aun cuando, vuelvo y repito, no son fechas exactas, que es la caída del Imperio Bizantino en 1453. Fíjense que 476 a 1453 es un milenio donde el Imperio Bizantino resistió todas las influencias y todos los conflictos guerreros a su alrededor. Y aquí ya estaríamos hablando en la caída del Imperio Romano de Oriente, de el dominio que ejerció o que empezaron a ejercer los turcos. En ese entonces ya turcos otomanos, ya habían pasado de los selyúcidas a los otomanos, cuando Mehmed II derrotó a Constantino
XI de la familia de los paleólogos. Platón, en sus diálogos de Timeo y Crita, decía y enfatizaba que el colapso de las civilizaciones del Mediterráneo fue un hecho absolutamente desastroso en esa época y que se debió a la coexistencia de factores climáticos y de la acción central y destructora de los pueblos del mar. Mis apreciados amigos, sobre los pueblos del mar, mucho de lo que se conoce entra dentro del conocimiento informal, o sea, los mitos y las leyendas, y un porcentaje que no es mayor del 70% entra ya dentro de hechos científicos comprobados, como más adelante vamos a mirar. La documentación, el marco de referencia, fundamentalmente la información que más hemos podido recopilar, digo yo, hemos podido, porque yo soy, vuelvo y repito, un aficionado, pero los historiadores han sido las documentaciones fundamentalmente de la cultura y de la civilización egipcia, que es la que tiene la mayor cantidad de documentos, porque la cultura hitita, los micénicos, los minoicos, desafortunadamente no dejaron documentación, y si la dejaron, fueron destruidos precisamente por el paso de una serie de eventos catastróficos, naturales. En esa época habían lo que era la parte del clima mediterráneo en transición con el clima continental, el clima ya tropical del norte de África, hacía confluencias de factores como la lluvia, los vientos, y eran muy comunes lo que eran inundaciones, sequías, sismos, maremotos. Hay algo que voy a mencionar también muy brevemente, que para Platón, en lo que él hablaba en los diálogos de Timeo y Critas, semejaba a la historia de la Atlántida, que la historia de la Atlántida, según Platón, ocurrió de el estrecho de Gibraltar, las columnas, recuerdan ustedes, de Heracles o de Hércules, hacia la parte del norte, en la parte del océano Atlántico, en las costas con la península hispánica. Entonces, aquí tenemos muchos documentos, especialmente algunos templos, los que han tenido la oportunidad de ir a Egipto y han mirado todas esas culturas tan importantes, todos esos monumentos arqueológicos antiguos. El templo de Medinet Abu, perdón, lo que es el templo de Abu Simbel, lo que son los templos de Karnak, Biblos, comunicaciones, algunas en jeroglíficos, otros en pictogramas y otros en en escritura cuneiforme. Los papiros que se han recopilado de esta época no son muchos. Un poco más adelante hay algunos papiros, especialmente para nosotros en la medicina, los papiros de Edward, los papiros de Harris, etcétera, son importantísimos. Pero todas estas, tanto estelas como obeliscos, como templos y testificaciones, dice y son enfáticos que una serie de pueblos que se denominaron los pueblos del mar, de acuerdo, en un momento dado, especialmente en 1200 y en 1100, atacaron todos estos culturas que estaban en ciernes, que estaban en apogeo, y ayudaron a su destrucción, lógicamente concomitantemente con fenómenos naturales climatológicos, con la hambruna, con la peste, con la guerra, con la muerte. En el templo de Medinet Abu, Ramsés III, que fue tal vez el faraón protagonista mayor y el que pudo controlar casi completamente, bajo su propio deterioro desde el punto de vista de potencia en ese entorno, el deterioro de sus recursos, tanto naturales como adquiridos, expresó en Medinet Abu, Ramsés III, en una de sus cartas, especialmente a los reyes de Ugarit, de acuerdo que la situación en ese momento, en 1200, era crítica. Yo voy a leer algunos puntos muy rápido para que se den cuenta cuál era la dimensión, lo que percibía Ramsés. Y él decía, los países extranjeros
y especialmente se refería a los países norteños, fueron de un momento a otro removidos, dispersos y entraron en asociación para la batalla. Y menciona cómo imperios que aunque eran antagonistas de los egipcios, enemigos naturales, en un momento dado se unieron para contrarrestarlos. Hatti, que es el imperio hitita, Code, Carquemis, Arzawa y Alasilla es Chipre, Arzawa es Anatolia, o sea, lo que es el Asia Menor, pero en la costa donde posteriormente los jonios, los dorios, los eólicos, que fueron la segunda camada de los griegos después de los aqueos, la civilización micénica fue fundamentalmente aquea, pero posteriormente vinieron los dorios y los dorios tienen una gran importancia como protagonista en desencadenar todos estos eventos de los pueblos del mar. Hicieron un campamento en Amurru, que es la transición entre lo que era Anatolia y lo que era Siria. Asolaron todos estos pueblos y sus países quedaron tan devastados que él decía que como si no se hubieran existido nunca. Y se acercaban progresivamente a Egipto. Pero Ramsés, que era un narciso, de acuerdo a los historiadores, un tipo autosuficiente, un tipo populista, un tipo que vivía de su imagen, ¿de acuerdo? Con una autosuficiencia muy grande, decía que ahí los estaba esperando él. Mientras la llama se preparaba, la llama eran los mecanismos de defensa de Egipto, entonces ellos avanzaban y mencionan por primera vez estos nombres que son un poquito raros para nuestra comprensión porque realmente son poco conocidos, como los Pelesets. Peleset, que históricamente se transformaron posteriormente en los filisteos, que invadieron la franja sirio-palestina, y de ahí el nombre de Palestina viene de Filistina, que quiere decir filisteo, y a su vez el origen son los Peleset. Los Yekers, los Chequeslas, los Dengen y Hueses son grupos étnicos. La cultura se ha repartido por todo lo que es la parte cretense y Anatolia. Por ejemplo, los chesquelés, la mayor parte de los testimonios arqueológicos están en Sicilia. Los Denyen y los Hueses en la parte que se conoce como Arsagua, en la costa occidental, suroccidental de lo que es la Anatolia. Llegaron hasta el círculo de la Tierra. Los egipcios se consideraban el centro de la Tierra. Y ahí estábamos nosotros esperando, a pesar de que ellos estaban muy confiados de que iban a vencer. Otro testimonio del mismo Ramsés III simplemente confirmaba lo de este primer escrito. Los norteños, ¿de acuerdo? Empezaron a arrasar todos estos lugares. Queta, que era también conocida como Hitita, Code, Carquemis, Arbat, Alasa, todos fueron devastados. Hay documentos históricos y arqueológicos que estas poblaciones fueron quemadas. Y arqueológicamente ahora vamos a hablar de 3 arqueólogos que son los que sustentan fundamentalmente ya con tecnología moderna desde el punto de vista de la paleoantropología y de la paleoarquitectura, de acuerdo a la devastación especialmente de Carquemis, de Arbat y de Alasa. Desolaban todo lo que encontraban por su paso, quemaban la mayor parte de estas regiones, y aquí mencionan nuevamente a los mismos miembros, y estas naciones estaban unidas. Al parecer, estas migraciones no ocurrieron en un solo momento, sino que en un espacio entre 1200 y 1100 años aproximadamente, pero fundamentalmente durante Ramsés III, que fue el mayor protagonista. Unieron transitoriamente, hicieron una confederación y se unieron con pueblos del norte de África, especialmente la Libia y los nubios, ¿de acuerdo? Y con algunos migrantes de la guerra de Troya, que eran pueblos de origen de los nubitas, de los hititas, de los frígios. Y a partir de eso empezaron, porque estaban devastadas sus tierras, porque no había fuentes de trabajo, porque no habían alimentos, a tratar de defenderse
desde Troya hacia la parte del sur y desde los terrenos aledaños a Egipto, a la franja sirio-palestina y Egipto. El rey Merneptah, que fue la transición entre Ramsés II y Ramsés III a un rey de Ugarit, decía que los pueblos del mar se comportaban como una jauría de perros predadores que destrozaban todo lo que en un momento dado se les atravesaba. Aquí vamos viendo algunas imágenes de pueblos del mar, pero ahora los vamos a ver más adelante. Rápidamente, los dorios desencadenaron, fueron los primeros que impulsaron el desplazamiento de todos estos pueblos. ¿De mitológicamente hay un relato que se denomina el regreso de los Hércules. Hércules, en la Argólida, cuando murió, fueron desplazados sus hijos y llegaron hacia el norte, hacia lo que antiguamente se consideraba Tracia. Y en 1200, y esto sí está documentado científicamente, los dorios empezaron a bajar y a colonizar todo lo que era la península de Grecia y fundamentalmente el Peloponeso, o sea, donde estaba la antigua Esparta. Y a partir de eso empezó la otra migración de los pueblos del mar junto con los refugiados troyanos, con los pueblos que hemos mencionado, tanto de Libia como de la parte de Nubios. Esto no lo voy a mencionar porque son otros temas que estoy empezando a desarrollar, que son las migraciones entre el siglo II y el siglo XI, las invasiones germánicas motivadas por los desplazamientos de los pueblos túrquicos y altaicos, fundamentalmente los hunos, los mongoles, etcétera. Los vikingos, desde su desplazamiento en la parte de los países escandinavos, inicialmente a Inglaterra, a Northumbria, con la invasión de Linnefranc, y a partir de eso, por toda la costa del mar Atlántico, asolaron Francia, España, entraron por el estrecho de Gibraltar y llegaron a Roma en un momento dado. Estos pueblos también ocasionaron unas grandes movilizaciones, los piratas sarracenos, las invasiones de los eslavos, los hunos, los búlgaros, etc. Este es otro tema que después sería importante. Muy rápidamente, protagoniza, porque no hay mucho tiempo, civilización minoica y las damas de azul en el Museo de Heraclión en Creta, de acuerdo, muestra el fenotipo de estas mujeres, que a diferencia de la Grecia antigua, eran mujeres supremamente liberadas, supremamente productivas, alegres, de acuerdo, eróticamente sensibles, tenían unas modas que en este momento podrían ser motivo de crítica. Para ellos era natural mostrar sus atributos femeninos, los senos, utilizaban unas especie de chalecos al estilo de la tauromaquia, y las ciudades más importantes, Noxos, y lo que es Festo, ahí estaban los grandes palacios. Los palacios de Noxos, los palacios de Festo, una de la civilización griega, de ahí pasaron a la Grecia continental y formaron la cultura micénica, y luego los micénicos volvieron y ya colonizaron Creta, haciendo los intercambios entre lo que es la escritura lineal tipo B y tipo A. Podríamos hablar mucho, pero vamos adelante. Tenemos la civilización micénica, también cultura de los palacios, especialmente Micenas. Recuerdan ustedes Agamenón a Menelao, fundamentalmente en su historia con esta, que es la clave, que es Troya, ¿de acuerdo? Todo esto, esta cultura micénica importantísima, estructuras megalíticas, la Puerta de los Leones, la entrada a Micenas, muy rápidamente los imperios babilónicos y asirios que tuvieron protagonista 100 años posteriores, los mencionamos solamente, culturas interesantísimas. El imperio asirio, un imperio bastante importante, de guerreros agresivos, inclusive para la literatura y la historiografía, crueles, pero supremamente aportaron muchísimas cosas, a pesar de que fueron guerreros despiadados. El imperio egipcio, lo que es el Bajo y el Alto Egipcio, pero a nosotros, Egipto, perdón, nos interesa fundamentalmente las dinastías
XVIII, XIX y XX, que fueron las protagonistas en esta confrontación de los pueblos del mar con los faraones, fundamentalmente desde Anofis I, Anofis IV o Akenatón, que para también la historia es aquel faraón que cambió ese pensamiento social y religioso de una cultura y una religión politeísta a una cultura más monoteísta. Para él, el único dios se denominaba Atón, que era el dios del sol, pero tenía una gran oposición realmente de aquí, de la otra capital, es Memphis, que fue la primera capital de ellos, y aquí estaba Tebas, ya casi que en la primera catarata, aquí hacia abajo, ya es Nubia, Sudán, todo lo que es el Sahel en este momento, históricamente hablando, pero entonces nos interesa la dinastía 18, la 19 y la 20, los fenicios, polosos, grandes comerciantes, inteligentes, mercaderes. Cuando llegó la Edad Oscura, aprovecharon toda la infraestructura que habían heredado, especialmente de la cultura minoica y de la cultura micénica o aquea, de lo que era la Grecia antigua, y se desarrolló un comercio extraordinario. Llegaron a todas partes, llegaron al terreno insular de las Islas Británicas, tanto Irlanda como lo que en esa época era Bretaña. Fueron inclusive hasta las costas occidentales, que se conoce hoy como occidental, lo que era Guinea, Senegal, etcétera, etcétera. Rápidamente, los dorios, que fueron los que suplantaron, por decirlo así, desde el punto de vista etnocultural a los aqueos que venían de Tracia, de la zona del norte, que fueron colonizando todo la Hélade, que arrasaron con Atenas y llegaron al Peloponeso. El Peloponeso es donde está Esparta. Recuerden las guerras entre Esparta y las guerras entre Esparta y la Hélade, o sea, todo lo que es el Peloponeso y la parte de la Hélade, que fueron posteriores a las guerras védicas, o sea, el conflicto entre la cultura griega, ya en su época clásica, con los sirios, los libios, un pueblo de tipo origen céltico africano, ¿de acuerdo? Grandes enemigos de los egipcios. Inclusive, dentro de las dinastías faraónicas, hay dos periodos ocupados por los libios, ¿de acuerdo? Los nubios, un poco más abajo, aquí vienen las cataratas, esta es la parte de Nubia, lo que es el Sahel actualmente. Arameos, precursores de los pueblos hebreos, y tienen una gran importancia, porque el arameo se constituyó en el idioma después de lo que fueron el lineal A, el lineal B, los dialectos griegos y los dialectos hititas, sirios y neobabilonios. Los arameos fueron la lengua que imperó, inclusive fue la lengua en la cual los textos bíblicos describen que todos estos pueblos de origen semítico. Los sumerios fueron indoeuropeos, los dorios indoeuropeos, los árabes, los arameos son de origen semítico. Libia y Nubia son de origen camito africano. Los israelitas, pueblo apasionante, controvertido, pero fundamental. La cultura griega, la cultura romana y la cultura judeo-cristiana, que después desarrolló la islámica, son la base de nuestra cultura occidental. Y aquí los pueblos del mar. A pesar que el tema es el enigma de los pueblos del mar, miren apenas donde empezamos a hablar un poco más en detalle de ellos, porque ellos son actores secundarios sobre un entorno que es lo más importante. O sea, cómo ese entorno se modificó, decayó de todas esas culturas. Eran pueblos guerreros, tenían algunas características. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, este guerrero, en todo lo que era el casco de guerra o yelmo de guerra, decoración con plumas, con cerdas, ¿de acuerdo? Un escudo grande, redondo, de cuero con implantaciones metálicas, una espada larga,
Miren ustedes, aquí en los cascos habían proyecciones en forma de cuernos, pero eran los colmillos de jabalíes, y habían otra serie de características que ahora miraremos un poquito más en detalle. Los pueblos del mar salieron a la palestra por las investigaciones de dos egiptólogos, uno francés, que es Emmanuel Rouge, y otro inglés, que fue Green, que prácticamente fue un traductor de todo lo que produjo Rouge. Y aparecieron en la época ramésida, o sea, de Ramsés, fundamentalmente segundo y tercero, y eran pueblos que habitaban el mar Egeo, las islas Cíclades, que es la otra cultura importante del mar Egeo, recuerden, Mincena, Minoica, Cíclades, y ya en la parte continental lo que hemos hablado, y que ellos en un momento dado se unieron con tribus anatolias, libias, desencadenado por la migración de los dorios, que amenazaron fundamentalmente las costas de norte de Egipto, realmente la zona del delta y la franja sirio-palestina. Peleset, la historia lo relaciona fundamentalmente con Palestina y con los filisteos. Ya dijimos que estos filisteos llegaron a lo que es la franja sirio-arábica y formaron la Pentápolis filistea, con ciudades tan importantes, algunas todavía existen, como Gaza, por ejemplo, Gat, Ascalón, Ascat, Ekrón, y esto fueron lo que encontraron, y nos atenemos y creemos un poco. Hay cosas que son importantes, hay otras que han demostrado científicamente lo que es el famoso regreso del pueblo de las tribus de Israel, en ese entonces tribus hebreas de Egipto, ¿de acuerdo?, por la franja de Gaza hasta llegar a la zona de Canaán, donde encontraron ya estos filisteos. Este es el tocado de los filisteos típicos. Este es el de los chesquelets. Miren estos colmillos, miren este casco similar a los que se utilizaban los americanos en la Segunda Guerra Mundial, con un vástago y un disco. Este disco representaba el sol. Entonces los filisteos, los judíos, que los llamaban, con todo respeto, los apirús, que eran los vagabundos de los desiertos, formados por arameos, formados por los israelitas, e inclusive por los pueblos palestinos. Recuerden que tanto palestinos, árabes, como hebreos y judíos vienen de el mismo árbol genealógico, eh, por la literatura bíblica de Sem, ¿de acuerdo?, y de Jafet, fundamentalmente. Y los Yeker, origen troyano, eran pueblos de Troya, que con la derrota que le infringió los micénicos con Agamenón y Menelao, cuando la famosa mitología de Helena de Troya, empezaron a migrar, y estos troyanos dieron origen a los Yekers, los Chequelés, cuyas culturas se han encontrado fundamentalmente después de todo este proceso en la isla de Sicilia. Los Denyen, que eran de origen aqueos, bien. Los Hueses, de origen hitita, ¿de acuerdo?, refugiados. Hitita desapareció. Hitita era un imperio poderosísimo que competía con Egipto. Y ahora vamos a ver una batalla clásica, que es la batalla de Cadés, fue la que determinó en un momento dado el término, así, de esa confrontación, y ya la evolución de otros imperios que fueron tomando. Los Hueses, los Cerdana de Cerdeña. Entonces, como ven, a pesar de que son protagonistas, la información específica de cada uno de estos grupos es escasa. Lo que sí es cierto fue que en 1200 se reunieron ellos, se reunieron con los dorios, se reunieron con los refugiados aqueos, se reunieron con los libios y con algunos nubios, asolaron todo el mar Egeo y debilitaron tanto a esos imperios que el imperio hitita desapareció, que el imperio micénico y minoico desapareció, empezó la edad oscura de la cultura griega, y Egipto nunca se pudo recuperar, y fue la antesala de las invasiones de pueblos, especialmente los asirios
luego los persas, luego los macedonios, y hasta que los romanos acabaron con la dinastía de los Ptolomeos, que fueron los herederos de Alejandro Magno, denominada la cultura y los gobiernos diádocos. Muy bien, entonces Asiria, Babilonia pretendían dominar esta zona, pero tenían dos grandes enemigos, que eran el imperio hitita y el imperio egipcio. Toda esta zona entró en conflicto, y algunos hechos que solamente voy a mencionar uno, porque a partir de eso la historia, los relatos históricos permiten pensar y permiten suponer que durante los siglos, desde el siglo XVI hasta el siglo X antes de Cristo, hubo muchas erupciones, hubo desastres grandes como este, que es la erupción volcánica del volcán de Queta en la isla de Santorini, que hace parte de las ahora actuales islas griegas. Las Cíclades, los que han tenido oportunidad de conocer las islas griegas, ven que en la isla de Santorini hay una gran depresión. A partir de eso hubo maremotos y sismos a repetición que afectaron toda esa región del Egeo. Dos hechos relevantes. Creo que podemos dedicar 15 minuticos más para terminar, doctor Fernando, si no estoy muy largo. Dos hechos importantes. La batalla de Cadés, que fue el enfrentamiento entre los hititas y los egipcios, y la guerra de Troya, que tiene mucho de mitología. La batalla de Cadés fue el enfrentamiento especialmente entre Ramsés II y Muwatalli II en la ciudad de Cadés. Es la primera gran guerra documentada, y el predominio de esa guerra fue la confrontación entre aurigas, o sea, los carros tanto de los hititas como los egipcios. Los carros de los hititas eran carros más fuertes, más grandes. Los egipcios eran de menor tamaño, pero más ágiles. Se dice que aproximadamente 6.000 carros egipcios y aproximadamente 7.000 carros hititas entraron en la confrontación. Esto fue una guerra que terminó en tablas, pero Ramsés II se dio por descontado para toda la historia de que él había sido el ganador. La verdad es que los hechos históricos posteriores permiten asegurar que Hitita no perdió ninguna de sus posiciones, siguió controlando la ciudad de Cadés o Cadés, que era la transición entre Siria y la franja palestina, y eso no varió, a pesar de que Ramsés dice que fue el que ganó. Luego hubo un tratado que está documentado ya no con Muwatalli, sino con Tusali, que dice y especifica que realmente ahí no pasó nada. Y tenemos la guerra de Troya, mitológicamente importante. ¿De acuerdo? Homero, con su Ilíada y con su Odisea, relata en la Ilíada esta guerra de Troya. ¿De acuerdo? Y con el regreso de Odiseo o de Ulises, habla de el retorno como tal. Estos dos textos clásicos, para algunos autores, el origen exacto y el inicio de la mitología, aun cuando había una cultura oral que venía transmitida, pero Heródoto, Homero y Hesíodo, en la época clásica lo recogieron. Los dos historiadores más importantes de la antigüedad, Heródoto y Genofontes, de acuerdo, atestiguan que realmente los micenos estuvieron en Troya, en la ubicación de Troya, y después de un sitio prolongado, algunos hablan hasta de 10 años, de esto no hay acuerdo, destruyeron Troya y acabaron con esa parte, pero la parte no era la mitología y el mito de Helena de Troya, que París se enamoró de la esposa de Menelao, y que Agamenón, el rey grande de Micenas, reunió a todos los pueblos micénicos y arrasaron con Troya para recuperar a Helena. No, lo importante era que Troya era un enclave absolutamente importante para el comercio entre lo que era el mar Egeo, ¿de acuerdo?, el mar de Mármara, y el Ponto Euxino, que era el mar Negro. Ese comercio, los micenos y los minoicos querían cogerlo, pero los troyanos, que eran fundamentalmente parte hitita y parte de los vasallos, o por lo menos asociados con él, lo sostenían. 3
arqueólogos importantes. Heinrich Schliemann, un prusiano, que prácticamente descubrió con tenacidad. Él no era un antropólogo, perdón, no era un arqueólogo de escuela, sino aficionado, pero se emocionó tanto cuando estaba joven con la lectura de la Odisea y de la Ilíada, que prácticamente por ese punto de referencia llegó y descubrió Troya. En Troya hay 10 niveles, parece que la Troya clásica, cuando los micenos atacaron, es la Troya 6 y la 7A. Arthur Evans, uno de los más importantes, este sí ya era un paleontólogo ya de escuela, descubrió los sistemas de escritura lineal A y lineal B y la parte jeroglífica de Creta. Y Carter, un gran egiptólogo, aquí en esta imagen, mirando la tumba de Tutankamón, hijo de Akenatón o Amenofis IV, es la tumba mejor conservada, donde ha habido mucho más descubrimiento, junto con el descubrimiento de la piedra de Rosetta. Fue un soldado del ejército napoleónico cuando en su excursión para controlar a Inglaterra llegó hasta las pirámides de Egipto y Champollion, cuando descubrió descifró lo que esa piedra que hallaron accidentalmente en un lugar que se llama Rosetta en Egipto, con escritura demótica, con escritura jeroglífica y con la escritura griega. Y pudieron, con base a eso, descubrir e interpretar fundamentalmente todo lo que el conocimiento y la transmisión de ese conocimiento hay sobre Egipto. Aquí una pequeña biografía sobre Schliemann, un hombre apasionante, interesantísimo, riquísimo. Además, hay mucho de qué hablar, pero tengámoslo en cuenta porque de ahí vienen las fuentes que soportan la parte científica de esto. Evans, más que todo, por sus descubrimientos a nivel de Creta, de Noxos. Recuerden ustedes la mitología griega, cómo habla del rey Minos, de acuerdo, todo el episodio del Minotauro, del Perseo, de Ariana, lo que es Delos, lo que es Parsáfines, etcétera, etcétera. Y Carter, egiptólogo supremamente. Entonces, ya para ir terminando, miren ustedes que esta zona en conflicto, interesantísima, tenía confrontado al imperio hitita, al imperio egipcio, los micénicos y los minoicos estaban en su esplendor, lo que era Neo-Babilonia y Asiria hacia este lado estaban a la expectativa, esta franja sirio-palestina, especialmente con los fenicios, y estas son las tres ciudades clásicas de los fenicios, Biblos, de donde viene el nombre de biblioteca, donde había inicialmente una de las bibliotecas más grandes de papiros, Sidón y Tiro, a la silla, que era Chipre, la encontraban en apogeo y de un momento a otro, buscando mejores condiciones de vida, impulsaron, aunado a las crisis climatológicas, a los pueblos del mar a destruir todos estos pequeñas imperios y civilizaciones y culturas. Ramsés III es el personaje clave. En el año quinto y en el año octavo empezaron las invasiones documentadas en el templo de Medinet Abu y en el templo de Abu Simbel, de que los libios, Lidio es en Anatolia, libios es en la parte del norte de África, los libios empezaron su movilización por vía terrestre y fueron rechazados por Ramsés III. En el año octavo empieza la verdadera invasión de los pueblos del mar, con los Telesed, con los Cheker, con los filisteos o Peleset. En el año 11 hay la Segunda Guerra Terrestre con Libia y en los años 12, 13 y 14 ocurrieron las sublevaciones de los pueblos de la franja sirio-palestina y la famosa batalla de Mégido, que fue una sublevación especialmente de los pueblos cananeos.
Medinet Abu, el templo, yo sé que algunos de ustedes lo conocen, bueno, es la fuente primaria más importante que han tenido los historiadores a este relato del mar. Las repercusiones fueron muy graves. Desaparecieron los hititas, desaparecieron los micénicos, desaparecieron los minónicos. Para algunos autores, la evolución de la cultura occidental se retrasó 400 años. Desde el aspecto político y económico, esa zona quedó prácticamente bajo ya pequeños reinos como los reinos neohititas, neobabilónicos, y esperando al gran imperio que iba en ciernes, en formación, que es el imperio. Los filisteos se organizaron en Palestina, los hebreos entraron en conflicto con ellos, Egipto salió victorioso, pero maltrecho. Todos esos conflictos. Ramsés III, para algunos historiadores, se ha dado más pompa, más fama, pero de todas maneras es reconocido como el único que pudo controlar a medias a todos estos pueblos del mar. Asiria, Babilonia y Elá se mantenían a la expectativa, a ver qué estaba ocurriendo y qué iba a ocurrir. Un fenotipo, esto es un guerrero libio que hace parte de los pueblos del mar, un guerrero nubio que hace parte de los pueblos del mar, otro guerrero libio y otro guerrero nubio. Entonces, con esto, miren en este mapita, todas estas ciudades, en lo que es la Hélade, Yolco, en lo que es en el Peloponeso, Micenos y Pilas, en lo que es Creta, que es la civilización minoica, Noxos, en lo que es Carquemis, que es Alepo y Cuadés, es la transición entre Siria y el estado hitita. En Hitita, Atusa, que es una capital totalmente barrida. Para eso también contribuyeron una serie de tribus que venían, de acuerdo de lo que es el Cáucaso, y atravesaron las montañas del Sagro, primero que eran los Muscus y los Lucas, que contribuyeron a que Atusa fuese quemada. Los Muscos y los Lucas. Y aquí vemos Alepo, a Cuadés, a Ugarit, a Lat, a Tel Azor, a Ascalón y algunas poblaciones de Chipre, especialmente Pafos y sitios, están documentados que fueron incendiados en el espacio entre 1200 y 1115. El colapso, de acuerdo, del mar Egeo repercutió en la época oscura de la civilización griega y por consecuencia de la civilización del mar Egeo. Recuerden que el periodo clásico, que posterior, desde 500 a 323, es el resurgimiento de la cultura griega que despegó en forma avasalladora y que nos ha dejado todas esas bases de la filosofía, de la teogonía, de acuerdo, de la dramaturgia, de la comedia, de las tragedias griegas, de la poesía épica, el arte, de la arquitectura, de los libres pensadores. Para algunos filósofos, lo que hicieron los filósofos griegos, tanto los presocráticos, la tríada de Sócrates, Platón y Aristóteles, y posteriormente las culturas helenísticas, ¿de acuerdo? Es lo más importante que ha dado la filosofía en el mundo. Lo demás, las demás filosofías, con profundo respeto, son anotaciones margen. Es importante todo lo que a Grecia le debemos. La batalla de Corinto ya terminó la hegemonía de la Grecia clásica después de sus conflictos con Persia, las guerras medo-persas. Y para terminar, voy a hacer unas conclusiones que son muy importantes. La transición fundamental entre la edad del neolítico y la edad de los metales con la revolución neolítica ha sido el acontecimiento más importante de la historia del hombre. Y el advenimiento de los metales y la vida sedentaria ha traído todos los avances que tenemos, maravillosos, importantes, pero también nos han traído todos los que tenemos superlativos en la actualidad. La verdadera
cultura, perdón, el verdadero imperio de la Edad Antigua es el imperio persa. Las demás son culturas y civilizaciones, comenzando por los sumerios, por los acadios y por los babilonios, especialmente después de la época clásica. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Bueno. Este desequilibrio o esta edad oscura entre 1200 y 800 años antes de Cristo permitió que hubiese una alteración en el equilibrio de estas primeras civilizaciones y culturas que retrasó para algunos historiadores en 400 años la evolución de la civilización occidental. Pueblos del mar están señalados entre el mito, la realidad y los aportes científicos de las fuentes egipcias, hititas, micénicas y especialmente los arqueopaleontólogos, ¿de acuerdo? Como una mezcla de ambas cosas. Hay algo que son objetivos, hechos objetivos, y otros que son hechos que se pueden convertir en subjetividad y que traerían de los mitos de la leyenda. Siempre el ser humano se ha acompañado del hambre, de la guerra y de la peste, ¿de acuerdo? Y esto ocurrió en ese famoso enigma de los pueblos del mar que comprometieron estas grandes civilizaciones. Por último, Egipto quedó maltrecha y posteriormente hubo la decadencia. Y luego de todo ese proceso grandote, fue cuando empezaron a surgir las imperios, no las culturas y las civilizaciones que ya existían, los imperios griegos, especialmente el macedonio con Alejandro Magno, ¿de acuerdo? Luego el imperio persa, luego el imperio romano y luego todos los imperios que ustedes conocen, como el imperio bizantino en la Edad Media, en la Edad Moderna, España, Gran Bretaña, etcétera. Entonces yo pienso, para terminar, y agradecerles de antemano la paciencia que me hayan brindado, que han tenido conmigo y la atención que me hayan brindado. Yo me apasiono mucho con este tema, es muy largo, seguramente al final se vuelve un poco prolongado en tiempo y espacio, pero miren la importancia que tiene el tema del enigma de los pueblos del mar. Afectó fundamentalmente la génesis de la civilización occidental y permitió que en un momento dado esa evolución acelerada que iba, en un momento dado se detuviera. Quedo muy reconocido de ustedes, si hay alguna inquietud, y me perdonan que me haya pasado 15 minutos de lo que... Muchas gracias. ¿Aló? Perdón, ya. Doctor, Que muchas doctor gracias, Bernal. doctor. Que muchas gracias, doctor Hernando. Si quiere cerrar la presentación ya. Muy bien, Y los que quieran entonces, si hay algún comentario que quiera alguien hablar, vamos a darle unos minuticos antes de cerrar nuestra presentación. José Norman, ¿cómo cierro esto? Ya está bien. Listo. Si quiere, yo le puedo aquí ayudar quitándole la... Hágame. Bien pueda, José Norman. Bueno, muy amables. Gracias, doctor Hernando. Es un placer escucharte. Esta es la reunión de cierre de nuestro programa de Recreando la Historia en el año 2021. Esperamos iniciar nuestras actividades en el mes de febrero, si Dios nos da vida y salud, las cosas se componen para darle vida a este programa de Recreando la Historia. Podemos dejar de grabar ya, muy amables.